Hola con todos, bienvenidos al Inversor Tech. Vamos a empezar. Hoy día vamos a ver United Health Group. Como podrán ver, esta es una empresa dedicada al rubro de la salud, tanto como aseguradora como proveedora de servicios. La empresa se dedica, tal como acabo de mencionar, a proveer servicios de aseguradora con su unidad United Health Group, United Healthcare, disculpen, y a proveer servicios de farmacia, de clínica, de provisión de salud y servicios tecnológicos relacionados a salud a través de sus subsidiarias de Optum. Como pueden ver, aquí están estas son las unidades de negocio de la empresa. Tenemos Optum Health, que se dedica a atender pacientes directamente. Tienen clínicas, tienen redes de médicos, hacen delivery de medicina, recetan, dan tratamientos, etc. Tenemos, Optum Insight, que es, la empresa dentro de United Health, que se dedica a dar servicios tecnológicos de provisión de data sobre temas de salud, tecnología, información, analítica de data a otras empresas del grupo. Y por último, no solamente empresas del grupo, también externos. Y por último, Optum Rx, que es la fuente de servicios de medicina, de farmacia, para los clientes, para los pacientes, los clientes de la empresa, los beneficiarios de los servicios de la empresa. Y, United Healthcare, que son los servicios de salud. Tengamos en cuenta que United Healthcare es la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, tiene un 15% del mercado por ahí. Tienen una serie de planes, Medicare, planes para empresas, planes para gobierno. Ahora vamos a verlos con más detalle. Como pueden ver, este último año la empresa ha tenido un gran desplome, ¿no? Llegó a estar por momentos incluso a pasar los 600, ¿no? Su pico está por los 615 y llegó a caer a 270, 74 por ahí. En este momento está a 291 hoy día. Ha sido una tremenda caída y la pregunta es, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ha caído tanto? Y como ya sabrán, una caída tan feroz como esta puede ser también una magnífica oportunidad de inversión, pero debemos, por supuesto, conocer qué está pasando antes de pensar en invertir un solo dólar. Lo primero fue el asesinato del CEO de la unidad United Healthcare, la unidad de seguros del grupo, en diciembre, que efectivamente provocó una caída, como pueden ver. Este suceso fue el 4 de diciembre, aquí pueden verlo, y provocó efectivamente una caída. Pero luego la empresa, se fue recuperando. Llegó en abril llegó nuevamente a casi los mismos precios anteriores, cerca de 600. Y de repente acá podemos ver una feroz caída. ¿A qué se debe? Justamente en esas fechas empiezan a aparecer artículos que señalan que United Healthcare ha estado manipulando a enfermeras, médicos, para que den menos atención a pacientes y por ende la empresa tenga menos gastos. Al menos esa es la acusación que han aparecido en periódicos como The Guardian. En este artículo, que ya tiene, ¿de cuándo exactamente? Es del 21 de mayo. Hay una grave acusación de que United Health paga en secreto a enfermeras para reducir transferencias hospitalarias. Las palabras, querían ahorrarse el dinero haciendo que, no informaran a tiempo sobre los pacientes que necesitaban ser transferidos desde asilos a hospitales, clínicas donde fueran atendidos.
una acusación gravísima, por supuesto, que está siendo investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y bueno, además de eso, también aquí podemos ver otro artículo de mayo de este año, en donde el gobierno, bueno, empieza a investigar a la empresa para revisar si hay fraudes en Medicare Advantage, que es uno de los planes de Medicare. A todo esto, Medicare es un plan del gobierno americano para subsidiar la atención médica a personas mayores y personas con, bueno, con diversas discapacidades, que es a su vez uno de los principales ingresos de United Health. Y bueno, como podemos ver en este artículo de MarketWatch, efectivamente el gobierno le metió un buen golpe a United Health al ponerse a auditarlos. Por supuesto, United Health respondió una nota de prensa en donde, entre otras cosas, dijo lo que pueden ver acá. El Departamento de Justicia investiga estos alegatos respecto al artículo de The Guardian. Ha interrogado testigos, ha obtenido miles de documentos que demuestran que la falsedad de los alegatos de The Guardian. Después de revisar toda la evidencia durante años, el Departamento de Justicia declinó de continuar con la materia. Bueno, mencionan hecho una investigación previa y luego, bueno, dan más información. Por supuesto, lo niegan y información más reciente van a encontrar lo mismo, que ellos tenían haber hecho cualquier acto inapropiado. ¿Qué va a pasar con respecto a los juicios de United Health? Complicado saberlo. Ahora, eso sí, es posible que sea bastante grave, ya que no es nada... si fuera cierto lo que se les acusa, no es algo sencillo, no es una palmadita en la mano. Eso va a costar. Probablemente una multa muy grande, tal vez una reducción de los pagos del gobierno de Medicare hacia United Health, o incluso que lo saquen de la lista de aseguradoras de Medicare, lo cual, bueno, eso sería muy grave para la empresa. Pero no nos adelantemos, que vamos a ir viendo más adelante con más detalle ese escenario. Y bueno, y por esta misma época, en mayo de este año, United Health anunció un nuevo CEO, Stephen Hemsley, que bueno, ya es un veterano de la empresa. Luego de que el anterior CEO renunciara por razones personales, probablemente porque, bueno, todas las malas noticias que había recibido la empresa, colocaron al veterano Hemsley de vuelta a bordo. Otra noticia que, bueno, posiblemente también ha impactado la valoración de United Health es la venta de su subsidiaria en Brasil. Ha decidido salir de Brasil, ha vendido la subsidiaria que tenían en este país y bueno, llamada Amil, y eso les ha provocado una pérdida contable de 7.000 millones de dólares, 7 billions en inglés. Ahora, al respecto, lo que puedo decir es de que en general, cuando una empresa sale de un mercado que no le es conveniente y libera ese capital para ubicarlo en un mercado más rentable, en general es una noticia positiva. Libera capital, sale de un mercado que no es rentable, pero el problema es de que, claro, registra una pérdida contable. Bueno, eso es inevitable, pero es solamente una pérdida contable, pero en la práctica es una buena noticia. Dicho sea de paso, también está vendiendo su sucursal Banmédica en Colombia y está buscando compradores, incluso a esta empresa peruana también está concursando para comprar, es uno de los postores para comprar Banmédica, pero todavía no he encontrado noticias de que se haya tomado una decisión. Pero sí, vamos a ver una cantidad adicional, seguramente menor a los 7.000 millones de Brasil, pero otra pérdida contable adicional. Pero como digo, eso no es de preocuparse y es más bien una buena noticia de que una empresa vende un activo que no es rentable y ese capital lo libere para invertirlo en algo mejor. Otro punto importante a mencionar y que podemos ver acá en el reporte trimestral
del primer trimestre del 2025, el último que tenemos. Podemos ver su balance y vamos a ver un tema importante, que es la deuda. Esta empresa, como pueden ver acá, tiene, bueno, una cantidad de activos corrientes que son algo de, para este año, para el último que se tiene registrado del año, es 96.000 millones aprox de activos corrientes. Pero, como pueden ver acá abajo, tenemos de deuda a corto plazo 113.000 millones. Ahora, le quitamos las ganancias no recibidas, no ganadas, disculpen, porque, bueno, unearned revenues, que son las utilidades, los ingresos no ganados, por así decirlo, que en la práctica son pagos por adelantado de los clientes, ¿no? Clientes le hacen un pago por adelantado, entonces todavía les debes el servicio. Pero eso no es una deuda propiamente dicha. Podemos quitarlo. Así que podemos decir que tenemos unos 110.000 millones de deuda de corto plazo y tenemos 96.000 millones de activos líquidos. Hay un cierto descalce, como podrán ver, y probablemente la empresa tenga que endeudarse o tenga que hacer un rollover de deuda, ¿no? En otras palabras, prestarse para pagar deuda actual. Una deuda que vence, generalmente las empresas no pagan la deuda en el momento. Lo que hacen es, hacen una nueva deuda y con ese dinero pagan la deuda anterior y siguen pagando un interés sobre ese capital. En este caso, probablemente van a hacer lo mismo. Como podemos ver, bueno, el capital ha aumentado ligeramente, eso siempre es una buena noticia. De trimestre de diciembre a marzo ha aumentado, será un 2%, un poco cerca de 3%. De un trimestre a otro no es un gran aumento, pero no deja de ser una buena noticia. Y como podemos ver en los ingresos de la empresa, bueno, si bien el gasto de intereses del trimestre fue 988 millones, los ingresos antes de intereses fueron de 9.000 millones. Entonces, la deuda no es particularmente peligrosa, van a poder hacer un rollover ya que tienen ingresos de caja positivo. Ahora vamos a algo, bueno, interesante, las perspectivas de la empresa. Como suele suceder, la empresa da un guidance trimestral y en este caso, podemos ver en la información que dio la empresa luego del primer trimestre de este año, donde mencionan de que, bueno, los ingresos por acción van a ser probablemente entre 24 y 25, 24.6 y 25 dólares por acción, que los ingresos del primer trimestre fueron de 6.85, que probablemente los ingresos del primer trimestre fueron de 109 y crecieron, 9.8 de año a año, etc. Entonces, y que, esperan un crecimiento entre 13 y 16% de año a año en el largo plazo, un crecimiento sostenible de entre 13 y 16%. Recordemos que Estados Unidos y el mundo en general son sociedades que están cada vez más envejecidas. Año a año la natalidad baja, aumenta la cantidad de ancianos en proporción a la población, y los ancianos son la parte de la población que requiere más cuidados médicos, enfermeras, tratamientos, atenciones. Y una de las especialidades de United Health es dar atención a ancianos a través de Medicare, que es, dicho sea de paso, una de sus principales, si no su principal fuente de ingresos. Como pueden ver acá, ha aumentado las atenciones, la actividad de Medicare Advantage, uno de los planes de Medicare que atiende United Healthcare. Y a su vez, han habido algunos problemas con Optum Health. Optum Health, como ya dijimos antes, es la unidad de United Health
que gestiona clínicas, médicos, delivery de atención, etc. Entonces, bueno, han tenido mayor impacto de atenciones y eso les ha reducido los ingresos. Pero esperan, dicen que esperan este año atender esas contingencias para seguir creciendo de cara al 2026. Bueno, continuando con las perspectivas de la empresa, veamos un poco de sus unidades de negocio. Bueno, este es el informe anual del año pasado, el formulario 10K, que se presenta todos los años se presenta a las empresas del gobierno americano. Y acá hay una serie de información muy interesante, no solamente de forma gruesa, sino además dividida por unidad de negocio. Vamos a ver. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, United Healthcare es más de la mitad, casi 2/3, casi 3/4 de los ingresos de la empresa, del grupo, 298.000 millones. Los ingresos completos son 400.000 millones. Optum Health, que es la gestora de clínicas y salud, 105.000 millones. Optum Rx, que es la proveedora de servicios farmacéuticos, 133. Y Optum Insight, que es la más pequeña, que provee servicios técnicos y de analítica de data, cerca de 19.000 millones. Y en conjunto, forman 400.000 millones. Hay eliminaciones, pagos de una empresa u otra, pero este es el total de los ingresos entre United Health y Optum. Ahora, si queremos ver el detalle, por ejemplo, acá vemos en United Healthcare las utilidades que provee esta unidad, que es la principal unidad, son algo de 15.600 millones, que es un poco menos de la mitad de todos los ingresos, y todas las utilidades operativas de United Healthcare. Acá vemos, por supuesto, que Optum es un poco más de la mitad, de lo cual es Optum Health es la más grande, seguido por Optum Rx y finalmente Optum Insight. Pero aún así, acá podemos ver algo muy interesante, que es la que tiene mayor margen es Optum Insight, la que provee servicios técnicos, 16% de margen, 16.5%, mientras que la aseguradora, tiene un margen bastante bajo, casi en la tasa de interés, 5.2%, y la proveedora de farmacia, 4.4%, margen sumamente muy, muy bajo. Ahora, claro, por su pequeño tamaño, Optum Insight no impacta tanto en los ingresos de la empresa. El grueso se lo llevan, el grueso de la utilidad la producen United Healthcare, a pesar de su bajo margen, y Optum Health, que son las principales unidades. Y tiene un margen consolidado de 8.1%. Nada fuera de lo común para empresas de este tipo. Pero sí podemos ver que ha bajado respecto a los últimos 2 años. Hay una baja de los márgenes. E incluso en Optum Insight ha bajado fuerte los márgenes. Y acá podemos ver el detalle de United Healthcare. Tenemos, el plan de individual, para doméstico, para ciudadanos comunes y corrientes que quieren tener un plan de salud para ellos y sus familias. Tenemos acá individual global. Estas son las atenciones que hace la empresa fuera de Estados Unidos, el resto del mundo. Tenemos acá Community and States, tratos con el gobierno básicamente. Y acá tenemos lo que es el principal rubro, que es Medicare and Retirement, que como podemos ver es cerca de la mitad, algo del 45% de todos los ingresos de United Healthcare, disculpen, de todos los sectores seguros. Y este es el rubro que está en peligro en los juicios que está haciendo el gobierno americano, en la investigación que hace el Departamento de Justicia a United Health. Acá podemos ver
Bueno, los ingresos de todo United Healthcare Group en el 2024, tanto ingresos como utilidades operativas. Bueno, tenemos la mayor parte de los ingresos son los premiums, ¿no? O sea, el pago por los seguros. Bueno, tenemos los servicios, cobro menor. Y tenemos, bueno, el total de los ingresos son algo de 300.000 y los costos operativos 282.000 el año 2024. Y las ganancias operativas, como vimos antes, son algo de 15.600. Y en este caso le están restando lo que ya mencionamos, pérdidas por la venta de la subsidiaria de Brasil y alguna pérdida adicional. Pero no deberíamos utilizarlo para calcular los ingresos futuros, ya que estamos hablando de algo que es una pérdida contable muy puntual. No es algo que uno debe utilizar para calcular las utilidades de una empresa. Ahora, podemos ver cómo ha ido la empresa en los últimos años. Podemos ver de que, bueno, desde 2020 ha ido aumentando los ingresos por ingresos de seguros, ¿no? 201.000 millones, 226.000 millones, 257.000, 290.000, 308.000 millones y 317.000 millones. Y junto con, bueno, algunos otros ingresos, por ejemplo, ingresos de intereses, de dividendos, inversiones que tiene la empresa. Tenemos, bueno, actividades que no tienen que ver con seguros, básicamente Optum y otros. Tenemos que también, bueno, ha aumentado el total de sus ingresos, ¿no? Básicamente 257.000, que estaba del 2020, a 410.000 en los últimos 12 meses, ¿no? Hablando de los últimos 4 trimestres, incluyendo el primer trimestre del 2025. Entonces hay un incremento continuado de los ingresos. Y si vemos también del ingreso operativo, claro, es menos aparatoso, menos vistoso, pero también hay un incremento continuado. 22.000, casi 24.000, 28.000, 32.000 de nuevo. Y en los últimos 12 meses, 33.500 aprox. Un ligero incremento. Que, bueno, ya sí. Ahora, lo que también ha aumentado son los gastos por intereses. Ha habido gastos por deuda, lo cual, por supuesto, disminuye el ingreso preimpuestos. Y en este caso vamos a ver el ingreso antes de ventas de activos. Lo que hemos mencionado, ¿no? El año pasado fueron 8.000 y pico millones de dólares de pérdida contable, y este último trimestre, han sido algo de 1.200 millones de pérdida contable. Pero si no contamos estas pérdidas extraordinarias, tenemos 20.000, 22.000, 26.000, 29.000, 28.000 y ya 29.000, ¿no? Hay un crecimiento razonable, un crecimiento año con año de los ingresos. Ahora, algo que también sucede es que han disminuido las acciones. Esto es muy bueno. 961 millones, 956 millones, 950 y así hasta 928 millones. ¿Por qué es bueno que disminuyan las acciones? Porque los activos de la empresa, el valor de la empresa, los ingresos de la empresa se dividen entre menos propietarios. La empresa ha estado haciendo recompras estos últimos años. Este último año, bueno, desde diciembre a marzo ha bajado. Las recompras no han sido tan espectaculares, pero ha habido una ligera baja de los número de acciones, lo cual siempre es una buena noticia. Bueno, acá entre el 2022 y 2023 sí hubo una mayor baja, ¿no? Y de ahí, bueno, ha disminuido menos, pero disminuye, eso es importante. Y bueno, podemos ver el flujo de caja libre, que, como recordarán, el flujo de caja libre es las utilidades de la empresa más la depreciación y amortización menos
el gasto en bienes de capital. ¿Cuál es la lógica ahí? De que el verdadero ingreso de la empresa no es solamente restar este gasto contable, que es la depreciación, sino restar el gasto real, que es el gasto en capital, en CAPEX. Y tenemos entonces el 2020 20.000 millones de free cash flow, otros 20.000 millones aprox, 23.000, 25.000 y medio, 21.000 aprox de nuevo, y otros cerca de 25.000 los últimos 12 meses. Entonces, si bien ha tenido una caída medio fuerte el free cash flow el 2024, ha vuelto a recuperarse. Y es una recuperación importante, ya que esta recuperación incluye el primer trimestre del 2025. ¿A qué vamos con todo esto? De que la empresa va bastante bien. Si no fuera por los juicios que tiene con el gobierno, la empresa sería una excelente opción a los precios actuales. Sería una magnífica inversión al precio actual. Lo que le da nos da cierta duda, lo que genera cierta, ¿cómo podremos decirle? Cierto desagrado es los juicios por estas graves acusaciones que se le han hecho sobre procurar no disminuir la atención a los pacientes para tener menos gastos. Ahora, también es una empresa que paga dividendos, es muy importante, y vemos que el dividendo ha crecido desde $4.8 por acción hasta $8.4 por acción. De 2020 hasta el primer trimestre del 2021. Vemos acá un crecimiento importante, ¿no? Los 12 meses de 2024 fueron 8.18 y si incluimos el 2025, el primer trimestre, 8.4. Es importante. Al precio actual, acá podemos verlo, tenemos un yield de casi 3%. En Estados Unidos las empresas suelen pagar dividendos bajos, ya que las acciones también suelen estar bien valoradas. En este caso, debido a la enorme caída que ha tenido, tenemos un yield alto. Entonces, además de haber una posibilidad de tener un incremento del precio, también está el cobro del dividendo. Ahora, ¿cuánto vale la empresa? Es complicado decirlo en este momento. Si no fuera por los problemas que tiene con el gobierno americano, por Medicare básicamente, la empresa podría valer, digamos, tiene $25 al año de ingresos y le asignamos un PER 20. Dicho sea de paso, como pueden ver acá, la empresa ha tenido un PER de entre 21 y 12. Ahora estamos en un PER bien bajo en este momento para la empresa. Pero ha tenido 21, 27, 24, 21, 32 incluso. Entonces, un PER 20 sería razonable para esta empresa, si además consideramos el crecimiento que planean tener, ¿no? Que ya mencionamos del guidance, entre 13 y 16%. Entonces, un PER 20 es bien conservador. Pero es, bueno, el ratio entre el precio y las utilidades por acción de la empresa. $25 de utilidad por acción, PER 20, estamos hablando de $500 por acción. Está en este momento a 291. Entonces sí, podría ser una cantidad mucho más alta, pero lo que en este momento nos despierta dudas es los problemas legales que tiene. En el peor de los casos, podría incluso perder el negocio de Medicare. No creo que pase, le haciendo una probabilidad baja, pero incluso podría pasar eso si el gobierno quiere, digamos, hacer un escarmiento con una empresa para que no vuelva a pasar algo así con otras. ¿Quién sabe? Ahora, como decíamos, el principal problema para United Health es Medicare. En este caso podemos ver que Medicare es 139 millones, como hemos visto. El total de ingresos de United Healthcare son 298.000 millones. Es aproximadamente un 47%. Y si vamos al detalle, podemos encontrar que, bueno, las utilidades operativas que vienen de United Healthcare
son 15.584 millones. Como dije antes, podemos dejar de lado las partidas extraordinarias. Entonces, tenemos esta data, ¿no? Tenemos que Medicare son 139.000 millones, el total de United Healthcare son 298.000 millones, es un 47%. Y tenemos que los ingresos operativos son algo de 15.600 millones. Y bueno, no sabemos exactamente cuál es el margen de cada uno, pero para no hacernos problemas podemos sacar el 47% de la utilidad y obtenemos 7.325 millones. Podemos redondear las 7.400 millones, ¿no? Para, bueno, no intentar ser precisos en información que realmente no es precisa, en un cálculo que realmente no puede ser preciso y que debe ser lo más conservador posible. Entonces, tenemos que son 7.400 millones, aprox, los que se pueden perder en el peor de los casos, si la empresa dejara completamente de lado Medicare, si el gobierno le quitara todo Medicare a United Health. Un caso muy extremo, pero es mejor ser conservador cuando uno evalúa una empresa. Ahora, la utilidad operativa de la empresa los últimos 12 meses ha sido de 29.400 millones aprox. Como ya dije, no consideramos estas partidas extraordinarias. Entonces podemos hacer un cálculo simple. Le vamos a restar todo lo que tiene que ver con Medicare, la utilidad de Medicare, y de ahí vamos a calcular la utilidad por acción. Como pueden ver, y bueno, tenemos acá, son 29.400 millones. No vamos a considerar estos gastos extraordinarios a futuro, porque no tienen por qué haber gastos extraordinarios a futuro, o no lo sabemos. Podemos ver acá, haciendo un cálculo rápido, que es más o menos un 20-21%, un 20%, incluso menos los impuestos. Y vamos a considerar un 20% y tenemos acá un gasto de interés de los minoritarios, ¿no? Que vamos a considerar el mismo de los últimos 12 meses y con eso vamos a calcular un ingreso total, un net income, descontando Medicare, para ponernos en el peor de los casos. Veamos. Acá tenemos la información. Esto es el ingreso operativo. Esto es las ventas por Medicare. Entonces tenemos 22.000 millones. Si le quitamos el 20% de impuestos, 17.600. Le quitamos el interés minoritario y tenemos 16.781 millones. Y tenemos 928 millones de acciones. Con esto podemos calcular las utilidad por acción. Bueno, tenemos 928 millones de acciones, como ya dijimos, por lo cual nos sale un earnings per share, la utilidad por acción de 18 millones. Y si tenemos un PER 20, como ya mencionamos, nos sale un precio por acción de $360 por acción. Este podría ser un precio. A eso tenemos que sumarle, si vendiéramos esta acción a 360 y compráramos ahora, son más o menos, está a 291, son $69, un 23%. Si a eso le sumamos un 3% más de dividendos, estamos hablando de un 26% de utilidad posible. Nada muy espectacular, pero tengamos en cuenta que hemos castigado un montón a esta acción para hacer este cálculo. Entonces, estamos hablando de una utilidad que podría ser un 26-25% en ese rango. No es nada espectacular, pero lo que sí es importante que tengamos en cuenta es que hemos castigado mucho la acción para hacer este cálculo y esto es muy importante y lo debo recalcar, realmente no sabemos qué va a pasar con los juicios. De repente el resultado es
mucho más positivo, es solamente una multa, tal vez, de repente la acusación es desestimada, en cuyo caso esta empresa podría fácilmente llegar a los 450, 500 dólares por acción, con lo cual estamos hablando de una ganancia superior al 60%, y más, se gana al 70% incluso. Por mi parte, yo tengo una pequeña posición en esta acción, no voy a aumentarla todavía, quiero esperar a ver qué pasa con el juicio. Me encantaría tener más información, me encantaría ser un experto legal o conocer un experto legal que me pueda decir qué va a pasar, pero bueno, no es el caso. Entonces, de momento mi consejo con esta empresa es seguir atentamente cómo van sus juicios, sus problemas legales, y estar listo, tener efectivo para comprar, ya que de ser no tan negativos los problemas que tiene, recuerden, hemos hecho un cálculo muy castigado, esta empresa podría llegar, si no a 500, a 400 por lo menos, o 450. Entonces hay una excelente oportunidad de ganancia, pero hay que esperar un poco para tener alguna información adicional de los juicios de la empresa. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y síganos para saber más.